Y el tema que les traigo yo es constitución y familia. Y también voy a tomarme la libertad, ya que tengo un poco más de tiempo, a causa de que la última expositora, por razones de salud, no pudo asistir. Voy a tomarme algunas atribuciones de contestar algunas preguntas y también de presentar algunas temáticas importantes también sobre libertad religiosa, si es que me lo permite el organizador. Perfecto. Bien. Vamos entonces. Vamos entonces con constitución y familia. Ustedes ya más o menos tienen un marco general respecto de la, o gracias más bien a la notable explicación que nos dio el profesor Franz. Y quiero solamente resumir y que quede muy claro la Constitución, y el fin de la Constitución es limitar el poder político, controlar el poder político. Como bien citaba a don Franz, a Sir Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una realidad que no solamente se da en el Príncipe Maquiavelo, sino que también se da en la actualidad. No solamente se da en la teoría, sino que se ha dado en la práctica. Los casos de corrupción en Latinoamérica y en el mundo son cada vez más manifiestos gracias a los medios de comunicación masiva. No significa que anteriormente no haya existido, sino que existen actualmente. Y también haya existido antiguamente. Lo que pasa es que no se conocían todos los casos. Y bueno, la Constitución sirve para esto, para limitar el poder. Porque el poder del Estado es muy fuerte y suele ser abusivo. Tanto así que la Constitución estableció en el artículo 20 lo que se llama el recurso de protección, o más bien la acción de protección, cuyo fin es amparar o proteger, ¿no?, los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos más básicos que tenemos nosotros como personas. ¿Frente a quién principalmente? Principalmente frente al Estado. Porque el Estado es el que tiene mayor poder para vulnerar, conculcar algunos de nuestros derechos individuales, o incluso también derechos colectivos. Y cuando hablamos de derecho constitucional o constitución y familia, tenemos que hacer presente ese principio rector del constitucionalismo clásico: limitación del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia, en virtud de lo que señala la misma Constitución, sería un límite al poder del Estado. Lo que se hace dentro de la familia, el Estado no debiese intervenir. Y así está, por cierto, regulado en la Constitución. Tanto en la enseñanza moral, religiosa, ¿cierto?, o de distintos tipos de actuaciones, hábitos que se practican y que se enseñan dentro del núcleo familiar, el Estado no puede intervenir. Sobre todo en la enseñanza de los hijos. El artículo 19, número 10, en algunos de sus incisos, establece el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿cierto? Un derecho ya en boca de muchos, en virtud de los constantes posibles vulneraciones que ha tenido el Estado o algunas municipalidades respecto de la educación ética, religiosa o incluso moral de los estudiantes. Llámese Nicolás tiene dos papás, llámese educación sexual, llámese educación de género, teoría queer, etc. Cuestiones que en algunos colegios se han estado impartiendo. O en alguno de los programas de efemérides que establece el Ministerio de Educación, se ha establecido como el día, como una de las efemérides que deben ser reconocidas en los colegios, y en algunas regiones son obligatorias, el Día de la Diversidad Sexual. Entonces, cuando el Estado interviene en la familia, en la enseñanza que la familia quiere darle a sus hijos, en las ideas o en las prácticas que tiene una familia, esa intervención deviene abusiva. Y la misma Constitución así lo establece. Tanto así que en las bases de la institucionalidad, como le nombró el profesor Franz, el capítulo primero de la Constitución, son las cuestiones más fundamentales, es decir, de aquí se construye el edificio hacia arriba, o sea, significa la Constitución. La Constitución se interpreta en base a esos principios, ¿no? Esos principios son básicos para la interpretación.
Así como un principio básico de interpretación de la Biblia es que toda la Biblia, toda la Escritura habla de Cristo, ¿sí? Así también toda la Constitución habla de las bases de la institucionalidad. ¿Sí? Es la misma lógica. Y dentro de las bases de la institucionalidad dice, el artículo primero, inciso segundo, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y por cierto, también forma parte de los grupos intermedios. Y el Estado reconoce a los grupos intermedios, garantiza sus derechos, protege a los grupos intermedios. Por lo tanto, concluimos que la familia, además de ser el núcleo fundamental de la sociedad, más allá de los grupos intermedios, y ser además uno de los grupos intermedios, tiene una protección constitucional. Tiene una protección a raíz del texto constitucional. Es decir, el Estado no puede vulnerar tu grupo familiar, mi grupo familiar. Tu crianza, la crianza que tú le quieres entregar a tus hijos, la educación que tú le quieres entregar a tus hijos, y sobre todo la educación moral, cómo debe él actuar, cuál es el tipo de pensamiento moral que él debe seguir. Si acaso tú quieres inculcarle a tus hijos que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, eso debiese ser respetado por el Estado, por los colegios, incluso si el colegio es municipal. Porque estamos hablando de un derecho fundamental que funciona como un límite al poder del Estado. Para respaldar esto, el artículo 5º, inciso segundo, que era la puerta, ¿cierto?, que hablaba nuestro estimado Franz, la puerta hacia el derecho internacional de los derechos humanos. En ese artículo dice que, en ese inciso, el inciso segundo del artículo 5º, establece que estos derechos que emanan de la naturaleza humana, es decir, estos derechos básicos que nosotros tenemos, como por ejemplo, el derecho preferente de los padres de educar a su hijo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la honra de la persona y de su familia, son inalienables, son inherentes a la persona humana y el Estado no puede vulnerarlos, no puede limitarlos de una forma arbitraria. Entonces este artículo dice, el límite al poder del Estado, al poder de todos los órganos del Estado, son los derechos fundamentales, son estos derechos humanos. Y ahí centremos a la familia. La familia, en base a lo que dice el artículo 19 de la Constitución, el artículo 19 son los derechos y deberes de las personas, y hay más derechos que deberes, ustedes lo leen, ¿no? De hecho, el artículo 19 tiene un montón de numerales, todos esos numerales, cada numeral no tiene un solo derecho, sino que tienen varios derechos en cada uno de esos numerales. Y ha establecido no solamente a la persona como titular de derechos fundamentales, como de derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos humanos, asimilémoslos como lo mismo, ¿ya? Técnicamente son distinciones que algunos dicen, bueno, uno se refiere al derecho internacional de los derechos humanos y otro se refiere a los derechos fundamentales que están en la Constitución, es decir, el derecho interno. Pero no caigamos en ese tecnicismo, digamos, de derechos humanos, en un lenguaje más sencillo. Continúo, la Constitución ha establecido como titular de estos derechos humanos no solamente las personas individualmente consideradas, sino que también a la familia. Nótese la diferencia, o sea, que el titular sea la familia está dándole titularidad de derechos fundamentales, de derechos humanos a un núcleo, a un conjunto de personas. Y por cierto también a personas jurídicas. Las personas jurídicas también tienen derechos fundamentales, también son titulares de derechos fundamentales. No solamente las personas individuales, las personas naturales, que somos nosotros, carne y hueso, sino agrupaciones de esas personas e incluso también agrupaciones de esas personas formalizadas en base a una persona jurídica, como por ejemplo una iglesia que adhirió a la ley llamada ley de culto, ¿cierto? Y tiene una personalidad jurídica de derecho público como entidad religiosa, o quizá de derecho público, o quizá de derecho privado, como lo son algunas. Esas personas jurídicas, o aquellas que no están formalizadas como personas jurídicas, también tienen derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales son un límite para el poder político, para el poder del Estado. Entonces, esto es importante entenderlo. La familia es una realidad social anterior al Estado. Las familias existen antes que el Estado se concibiera siquiera, antes de que el constitucionalismo naciera, es decir,
la idea de limitar el poder monárquico, de limitar el poder concentrado en una sola persona, antes de que existieran todas estas teorías del poder, las teorías del gobierno, teorías del Estado, antes de que existiera todo eso, existía la familia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Constitución? Está reconociendo algo que anteriormente existía y siempre ha existido. Y no está, digámoslo así, creando derechos para la familia. No, está reconociendo derechos que desde siempre ha tenido la familia. Ahora, esto obedece, lo admito, obedece a una postura filosófico o filosófica jurídica, que se llama naturalismo. Así se denomina. Que los derechos naturales son anteriores a la conformación del Estado. Por lo tanto, la ley podría vulnerar algunos de esos derechos naturales y la ley sería injusta. Para nosotros los cristianos, esos derechos naturales están en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios. El mismo Señor, el mismo apóstol Pablo en Romanos 2:14, si mal no recuerdo, dice que los gentiles, no teniendo ley, son ley para sí mismos y sus conciencias, ¿cierto?, le dan testimonio, ¿cierto?, de sus actos que sean malos o buenos. Entonces hay una ley natural dentro de cada uno de nosotros. Bueno, esos derechos naturales que tenemos, que son anteriores al Estado, el Estado lo está reconociendo a través de la Constitución. Y así debe serlo. Y así lo hace la Constitución. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nosotros como familia, la familia tiene derechos fundamentales. La familia como núcleo, como agrupación de personas. Llámese familia a una abuela que se quedó a cargo de los 2 hijos de su hijo que murió también, que también murió su cónyuge o que también murió su pareja. Eso también podría configurarse como familia. O llámese la familia tradicionalmente comprendida como entre un hombre, una mujer y sus hijos. También tienen derechos fundamentales. Y eso es lo primero que ustedes tienen que comprender. No solamente nosotros como individuos tenemos derechos fundamentales, derechos básicos, derechos esenciales, sino que una agrupación de individuos, la familia, tiene derechos fundamentales. Tanto es así que no solamente así ha sido reconocido en nuestro sistema nacional, es decir, en nuestra constitución política nacional, sino que también en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Tratados internacionales que reconocen derechos humanos. En este sistema de justicia de derechos humanos, en materia de reparaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de aplicar la justicia internacional de los derechos humanos aquí en Latinoamérica, ha reconocido derechos de reparación respecto de la familia, no solamente de individuos, y eso es una cuestión interesante, y que refuerza el punto de que no solo nosotros como individuos particulares somos titulares de derechos fundamentales, sino también la familia. ¿Bien? Quise ser redundante en ese punto para que quede como clavo hincado, que quede muy claro. Nadie nos puede decir que la familia no tiene derechos. No, es que los individuos individualmente tienen derechos, la familia también. Entonces, es una de las grandes limitaciones al poder político. Ahora, la pregunta: ¿debiese estar definido el concepto de familia en la Constitución? ¿Cierto? Esa es la típica pregunta que se hace. ¿Está definido el concepto de familia en la Constitución? No, no está definido en la Constitución. ¿Está definido en la ley? Tampoco está definido en la ley. Ahora, otra pregunta: ¿es deseable que el concepto de familia sea definido en la ley o en la Constitución? A mi juicio y al juicio de muchos juristas, no sería necesario ni tampoco deseable. Hay una postura que habla sobre la Constitución democrática. La Constitución democrática exige para sí mínimos democráticos. Una Constitución buena debe tener mínimos democráticos. Eso se traduce en una gran teoría y hay muchas cuestiones que podríamos denominar como mínimos democráticos. Pero para mí un mínimo democrático es como la Constitución que actualmente tenemos. Se dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin definir familia, porque la Constitución puede interpretarse a través del tiempo. Y eso deja espacio, eso deja libertad, y ojo con esta palabra, deja libertad
para el debate respecto de qué es lo que se entiende por familia. Y eso es democracia. Que los partidos políticos puedan competir entre ellos para discutir respecto de qué es familia, respecto de qué es matrimonio. Y así se posibilita el diálogo democrático. Imagínense si la Constitución dijera la familia está constituido por un hombre, una mujer y sus hijos. Sería discriminatorio. Porque ¿qué pasa si el hombre y la mujer murieron y dejaron a sus hijos? ¿Quién se haría cargo de los hijos? Por ley. Quien se haría cargo de los hijos es el pariente más cercano, que en este caso serían o los hermanos de aquella persona que murió y dejó hijos, o bien sus padres. Entonces, ¿eso no sería familia acaso? Es que la familia es un concepto más bien social, no es un concepto jurídico. La ley y el derecho debe estar al servicio, de cierta forma, de la persona humana. Y la persona humana se constituye a través de la familia, en sus diversas formas. Ahora, distinto es decir, como por ejemplo salía en el proyecto de constitución de la expresidenta Michelle Bachelet, que dice textualmente, dice, es como similar al inciso segundo de nuestra Constitución, del artículo primero, dice, la familia en sus diversas manifestaciones es el núcleo fundamental de la sociedad. En sus diversas manifestaciones tiene un contenido ya ideológico, está cargado. ¿Ustedes se acuerdan de la balanza que representa la justicia? Que es una balanza plana, ¿no? Equidad, una balanza recta, se supone. Bueno, aquí vemos una balanza que está cargada o ideologizado hacia un lado. No permite, de cierta forma, el debate. Porque alguien podría decir, y los abogados somos especialistas en sacar o interpretar la ley, o interpretar incluso la Constitución para apoyar nuestra posición. No, es que se estableció que las familias en sus diversas manifestaciones, porque también el matrimonio homosexual puede ser parte de lo que la Constitución establece como familia y debe reconocerse como matrimonio y no como otra cosa. Entonces, no hay discusión. La Constitución así lo estableció, el origen, un argumento clásico que se utilizaba antes y que se utiliza en otros países para interpretar la Constitución es el principio originalista. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuvo en mente el constituyente? Es decir, estas personas que se pusieron a pensar cuál va a ser esta nueva Constitución. ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Cuáles fueron sus discusiones? ¿Cuál fue el principio de que eso haya quedado escrito ahí? Bueno, y el principio de los que redactaron esa Constitución, la Constitución de Bachelet, ustedes la pueden buscar ahí en internet, era que estuviesen incluidos los matrimonios homosexuales. Pero eso nos deja abierto el debate para que ciertos sectores políticos puedan discutir respecto de qué es matrimonio o respecto de qué es familia y qué no es familia. Cierra el debate. Entonces, cierra o clausura la democracia. 5 minutos. Perfecto. Entonces, captura, ¿cierto?, un ámbito de la Constitución para un sector ideológico determinado. Y eso es lo que no se desea tener en una Constitución. Porque esa Constitución ya no sería democrática, sería una Constitución ideologizada, sería un Estado ideologizado, un Estado que estaría incluso y que tendría la posibilidad de adoctrinar en base a lo que la misma Constitución dice. Y si la Constitución es ideológica, entonces el adoctrinamiento sería también ideológico. Bueno, el adoctrinamiento per se de suyo es ideológico. Entonces eso sí que sería lesivo a estos derechos naturales que les hablé anteriormente, de la familia. Sí que sería lesivo en contra de eso. Y eso generaría un gran conflicto entre lo que establece la nueva Constitución, lo que establece un precepto de la nueva Constitución y los derechos que como persona tenemos anteriores al Estado. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos. Es deseable que una Constitución mantenga un lenguaje cuidadoso y no ideológico. Alguien podría decir, no, pero es que la Constitución de 1980 tenía una clara vertiente, una clara fuente judeocristiana, porque estaba Jaime Guzmán y toda esa gente. ¿Ah? Y es el típico argumento. Pero usted lee la Constitución y dice familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y nunca ha estado definido familia. Familia no está definido ni en la Constitución ni en la ley. A pesar de que sea un concepto que
manejan cierta religión, sobre todo la religión cristiana, no es un concepto propio de la religión cristiana, es un concepto social. O sea, Aristóteles habló de la familia para explicar la política. Y Aristóteles no era un cristiano, era un pagano, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con esos argumentos. Entonces, no es deseable, a mi juicio, que el concepto de familia esté definido en la Constitución, sino que más bien se defina a raíz del debate político, a raíz del debate democrático, en donde cada uno de nosotros podemos participar para definir aquellas cuestiones. Por último, y quisiera tocar un tema importante que es respecto de la legitimidad de la Constitución actual. Se daba ese argumento de que la Constitución es ilegítima porque nació en un régimen ilegítimo. Eso se le llama falta de legitimidad de origen. ¿Y cómo se ha respondido, cómo se responde generalmente a esto? Quiero que quede claro ese punto para que la balanza quede más o menos también equilibrada. Dadas las modificaciones que ha tenido la Constitución actual, si usted se pone a estudiar las modificaciones, bueno, yo cuando hago mis cursos de Derecho, Teoría de la Constitución, intento de pasar todas las modificaciones, pero no alcanzo a pasarlas todas porque son muchísimas. Paso solamente las más esenciales. Hay alrededor de algo así como de 200 artículos modificados. ¿Y la Constitución cuántos artículos tiene? Como 200 y tantos. O sea, la Constitución ha sido modificada sustancialmente. La Constitución del 80 no es la misma que tenemos hoy. El avance que se ha tenido en nuestra Constitución en materia de derechos fundamentales es tremendo. En materia de derechos humanos también. En materia de protección de la Iglesia, de la manifestación de todas las creencias, hay un avance tremendo. Fíjense que desde la Constitución del 25 recién venimos a tener nosotros libertad religiosa, igualdad ante la ley. Si se habla de que no hay igualdad entre hombre y mujer, por otro lado, el mismo artículo 19, número 1, en su inciso segundo, dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, dice así. Así dice la Constitución. Hombres y mujeres. Lo que pasa es que, claro, la Constitución le da un mandato a los órganos del Estado para que cumplan con lo que la Constitución establece. El problema es que los órganos del Estado no han dado correcto cumplimiento. El Estado no ha sido eficiente, quizá podríamos decir, en los postulados, en las afirmaciones, en los deberes que establece la Constitución para con los órganos del Estado. Entonces se le tiende a echar la culpa a la Constitución. Pero si nosotros leyésemos la Constitución, decimos cuáles son nuestros derechos, cuáles son los límites que tiene el Estado respecto de los particulares, respecto de las familias, respecto de los grupos intermedios, llámese empresas, partidos políticos, iglesias, estén o no agrupadas como personas jurídicas o no, da lo mismo, todas tienen igual protección. Uno se daría cuenta que la protección es bastante buena y es un gran avance que ha tenido nuestra Constitución. Bien. Entonces, bueno, dejemos cualquier otro tema a las preguntas que puedan venir y espero que vengan varias. Muchas gracias.